Hermanos, quiero saltar del tema de la restauración, aunque todos los temas de la Biblia y del Nuevo Testamento están asociados a la restauración que Dios quiere lograr espiritual, pero también la restauración de su creación. Y quiero remitirme a la carta de Santiago. Y quiero hacerlo primero tratando de disipar una confusión, porque al mismo tiempo que vivió el Señor Jesucristo, había 3 Santiagos en los alrededores. Estaba el hermano de Juan, Santiago, hijo de Zebedeo. Estaba Santiago, hijo de Alfeo, que llegó a ser apóstol. El primero no llegó a ser apóstol, el hermano de Juan. Y en tercer lugar estaba Santiago, el que era el hermano de Jesucristo. La mayoría de los estudiosos piensan que fue este último, el hermano de Jesucristo, Santiago, el hermano de Jesucristo, el que escribió esta carta. Y es una carta muy práctica porque aborda principalmente 2 temas. El problema que enfrentaba la iglesia desde fuera por la persecución de aquellos que se oponían al evangelio, pero también el problema que experimentaba internamente por los problemas de doctrina, los errores que había, las intenciones dobles que había en algunas personas. Entonces es 2 temas que cada creyente vive en su vida continuamente. Entonces es una carta muy relevante. Y quiero remitirme al capítulo 4, pero si me acompañan, por favor, vamos a leer todo el capítulo 4. Tomen por favor sus Biblias, Santiago capítulo 4. Dice la Escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Versículo 6: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Versículo 11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre, te bendigo esta tarde, Señor. Gracias por la gracia, Señor, de comenzar un año nuevo, Señor. Queremos comenzarlo viendo las cosas desde tu perspectiva. Queremos comenzarlo siendo equipados
por tu palabra en nuestras vidas. Queremos comenzarlo escuchando con atención al Espíritu Santo que nos hable a través de tu palabra en Cristo Jesús para beneficio nuestro, Señor. Bendecimos también a los ausentes, a los que están enfermos, Señor, a los que están en vacaciones, a los que están recibiendo visitas, Señor. Bendícelos, Padre, está con ellos en este año nuevo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos hablado de 3 Santiagos, pero es interesante saber que el nombre de Santiago nos remite completamente a un personaje del Antiguo Testamento y a un nombre del linaje de Abraham. Santiago, si lo escribiéramos de otra forma, podríamos escribirlo como San Jaco. Y si lo cambiáramos todavía un poquito más, podríamos decir que significa Santo Jacobo. Eso significa el nombre de Santiago. Y se remite al nombre hebreo de Jacobo. Y este Santiago, este Santo Jacobo, nos dice en los primeros versículos del capítulo 4 que el creyente al al emprender cualquier día de su vida o al emprender un año nuevo en su vida o al emprender cualquier proyecto, siempre y constantemente enfrenta 3 enemigos de los cuales no se podrá librar mientras esté con vida. Y estos enemigos de los cuales acabamos de leer son primeramente la carne, es decir, la persona misma, yo mismo, y esta inercia que tiene mi cuerpo a seguir los impulsos y deseos que no provienen de mi relación con Dios. Siempre que yo sigo un impulso y un deseo que no proviene de mi relación con Dios, estoy obedeciendo a mi carne, a los deseos que vienen de su misma naturaleza caída, de su mismo estado caído en mi carne, en mi cuerpo. Entonces ese es el primer enemigo que enfrentamos al emprender, al comenzar un nuevo año, nuestra propia carne. En segundo lugar, bueno, dice este pasaje que aún dentro de nuestra carne se libra un combate. Y dice que todas estas guerras y pleitos entre las personas, entre nosotros y en este caso entre los creyentes, dice que derivan de esas pasiones que combaten dentro de nuestro ser, emociones, alma y aún físicamente, cosas que nos generan impulsos. El segundo enemigo que dice Santiago en los versículos 4 y 5, dice que el mundo es el segundo enemigo que enfrentamos en esta vida en Cristo. El mundo es este sistema establecido bajo la esclavitud del pecado. Es este sistema establecido por el enemigo de Dios para continuar con una humanidad condenada por el pecado. Y Él nos dice que esta amistad con el mundo no le agrada a Dios porque hemos sido llamados a salir del mundo. Ese es el llamamiento que tenemos los creyentes. Tercer enemigo que enfrentamos los creyentes directamente, pues es el enemigo, es el acusador, es el diablo, lo dice el versículo 6 y 7, que es un ladrón, asesino y destructor de todo lo que deriva de nuestra relación con Dios. Todo lo que es un buen fruto de nuestra relación con Dios, el enemigo lo quiere robar, destruir y erradicar. Todo buen fruto de tu vida lo quiere destruir. Entonces debemos considerarlo como un formidable enemigo en nuestra vida. Y cuando consideramos un nuevo año, no podemos olvidarnos de estos 3 enemigos. Pero no es la intención que tengamos un temor a estos 3 enemigos, sino que creamos lo que dice Dios acerca de lo que Él ha logrado en nuestra vida. Por ejemplo, nos dice que debemos resistir al diablo para que él pueda huir. Y la resistencia al diablo no es otra cosa más que una capacidad espiritual que nos da el Espíritu Santo, de conocer su palabra, de utilizar su palabra, de invocar sus palabras para ahuyentar al enemigo con la verdad de Dios, porque el enemigo es padre de mentira. Nos dice el Señor que no tenemos que tener miedo a estos 3 enemigos,
porque contamos con su gracia. Este pero que tanto resalta Raúl en sus mensajes es muy importante. Sí, tenemos estos tres enemigos, pero dice el versículo 6, pero Él, el Señor, da mayor gracia que la que se necesita para resistir a estos enemigos. Es decir, la gracia y la misericordia de Dios siempre están sobradas para que puedas echar mano de ella en cualquier situación de tu vida. No necesariamente para que salgan las cosas como tú quieres es esta gracia, pero sí esta gracia es para que tengas paz y resistencia en medio de la prueba y la necesidad, pero principalmente esta gracia es para que tengas gozo en medio de la prueba. Entonces el Señor nos permite recibir gracia cuando empezamos un nuevo proyecto, un nuevo año, un nuevo día, una nueva empresa, con una actitud humilde, porque de eso se trata, prepararnos para un evento difícil, ser humildes delante de Dios y depender de Él para recibir esta gracia y que Él pueda acercarse a nosotros. Y dice este pasaje que hay un resultado totalmente inesperado. Es totalmente inesperado porque estamos acostumbrados a ver esta palabra en relación con Dios, exaltar. En los salmos se habla continuamente de exaltar a Dios, de exaltar su nombre, pero lo que dice aquí es que si nosotros nos humillamos, Dios mismo nos exaltará a nosotros. Es decir, recibiremos honra y reconocimiento de parte de Dios. Entonces, hermano, no sé si en este próximo año, así como en la ciudad de Estrasburgo, que ahorita están enfrentando una triple pandemia, todavía hay COVID muy fuerte, hay influenza y hay una tercera enfermedad en la ciudad de Estrasburgo, están los hospitales llenos. No sabemos si eso nos depare para este próximo año una nueva enfermedad, algo, pero hermano, si eso viniera, Él da mayor gracia. Alguien me dirá, sí, pero viene una crisis económica. Todos anticipan que la consecuencia de la guerra del 2022 va a causar una crisis económica en el 2023. Pero Dios da mayor gracia, hermano, que eso. Dios da mayor gracia que las consecuencias de una crisis económica. Puede haber en tu vida retos personales y familiares como no los ha habido nunca antes en tu vida, pero Dios da mayor gracia, hermanos. Eso es el mensaje de este pasaje, que aunque tenemos estos tres enemigos, y son enemigos temibles, nuestra propia carne, el mundo en el que vivimos, no se diga Satanás, pero Dios da mayor gracia para resistir, para perseverar en la fe, para enfrentar con paz y paciencia, y aún más, con gozo, estas pruebas y estas dificultades. Una vez que Santiago nos ha dicho en este pasaje que hay tres enemigos de los cuales tenemos que tener cuidado, pero al mismo tiempo confiar en el Señor porque Él da mayor gracia, nos da tres advertencias que tenemos que atender como creyentes. Y estas tres advertencias son más importantes que los tres enemigos. Pero tampoco debemos considerar estas advertencias como amenazas o cosas que nos deben quitar el sueño, deben preocuparnos, porque igualmente dependemos de la gracia de Dios para atender estas advertencias. Y estas tres advertencias son, primeramente, nos advierte Santiago en contra del orgullo que pudiera desarrollarse en nuestra vida. Hermanos, pese a muchas circunstancias, vivimos tiempos de prosperidad. Vivimos circunstancias en las que se puede ser próspero, aún en nuestra ciudad, en estas circunstancias se puede prosperar. Y hermanos, tristemente esta época de Navidad y Año Nuevo se ha convertido en una época de prosperidad, cuando Dios lo que vino a demostrarnos era la humildad de su Hijo Jesucristo al venir a nacer como la criatura más indefensa en las condiciones más pobres y de despojo que pudieran existir. El Señor no está peleado con esta opulencia, pero el peligro es que esta opulencia y esta abundancia se puede convertir en un motivo de orgullo personal
o motivo de orgullo en una sociedad, o motivo de orgullo en una iglesia también. Y es peligroso eso, dicen los versículos 8 al 10, que las capacidades humanas que vamos adquiriendo nos hacen orgullosos. Pero las capacidades espirituales nos hacen humildes. Por eso, al darte esta bendición hace unos momentos, te bendijimos, te hemos dado la bendición para que Dios te prospere espiritualmente, principalmente. Porque si prosperas espiritualmente serás más humilde, y si eres más humilde, las capacidades espirituales aflorarán y tendrán fruto en tu vida. Cuidado, hermanos, con el orgullo. Cada vez nuestros hijos están más preparados en lo académico, en sus capacidades, en su habilidad para moverse de un país a otro, para hacer diferentes cosas, diferentes tipos de trabajo, hablar diferentes idiomas, programar una computadora. Cada vez hay más capacidades en las nuevas generaciones. Santiago nos advierte que estas capacidades no se conviertan en un motivo de orgullo. La segunda advertencia que debemos tener en cuenta, sobre todo porque el ser orgulloso, el ser soberbio, no es que nos metamos en situaciones difíciles, es simplemente que nos estamos resistiendo a Dios. Eso es lo que dice el versículo 6. Dice que Dios resiste a los soberbios y otra vez a los humildes les da gracia. La gracia es para los humildes. El que disfruta y hace uso de la gracia es el humilde. El soberbio hace uso de su propio orgullo y de sus propios sentimientos de autocomplacencia. Y dice que como consecuencia de esto, si nosotros atendemos esta advertencia y no caemos en la trampa del orgullo, que muchas veces se manifiesta, dice aquí en el versículo 9, se manifiesta como risa y como gozo, pero no se refiere a risa y gozo en el Señor, se refiere a la jactancia que tenemos, que nos puede hacer burlarnos de los demás y nos puede hacer gozarnos en nuestras propias capacidades. Me gozo porque puedo hacer esto, porque tengo esta capacidad de hacer. El Señor nos aconseja que esa risa se convierta en lloro y ese gozo en tristeza, para que nos podamos humillar delante del Señor. Y ya humillados como a su Hijo Jesucristo, podernos exaltar como hijos suyos, obedientes. La segunda advertencia que Santiago nos hace es en contra de este sistema de evaluación que existe en nuestra sociedad. A medida que somos más capaces de hacer y de lograr cosas, también surge una mayor capacidad de evaluar a los demás y de criticarlos y de compararlos y de juzgarlos, que es a fin de cuentas de lo que hacemos cuando criticamos a otros. Juzgamos las decisiones y los resultados en la vida de otra persona. Santiago advierte que en la iglesia no debe haber este tipo de crítica, este tipo de juicio en los versículos 11 y 12. Porque Santiago quiere que seamos siervos de nuestros hermanos, no jueces de nuestros hermanos. Y hermanos, esa es una tentación terrible para nosotros los pastores. Ustedes nos han dado una autoridad que a veces la utilizamos como jueces. ¿Por qué te juzgo? Porque me ha dado la autoridad de esa iglesia. Pero no es así, hermanos. La autoridad nos ha dado esa autoridad, para servirte, no para juzgarte, no para juzgar a nadie, no para juzgar al visitante, no para juzgar a la persona que entra aquí, por más diferente que sea su apariencia y su estilo de vida. Estamos aquí para servirles, hablándoles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no para juzgarles. Porque el Señor nos advierte que juzgar es reemplazar su lugar.
nos dice, pero tú ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Eres acaso un Dios creador y perfecto que puede juzgar su creación? Siempre, hermanos, que emites un pequeño juicio, por más leve que sea, contra otro hermano, contra otra persona, estás tomando el lugar, estás usurpando el lugar de Dios. Solo le corresponde a Dios juzgar las acciones y los corazones y los sentimientos de las personas. A veces el Señor te utilizará para exhortar a un hermano, pero de una manera que refleje servicio y no juicio, y no una orden judicial para que ese hermano sufra consecuencias o pague por sus acciones. Entonces nos conviene, dentro de esta actitud de humildad, refrenarnos a nosotros mismos de sentir orgullo por nuestras capacidades, y nos conviene también refrenarnos a nosotros mismos de criticar a otros, de juzgar a otros. Pero esta palabra refrenarnos a nosotros mismos suena como algo imposible. Ya sabemos que es imposible. Pero el Espíritu Santo de Dios sí puede lograr cosas diferentes, sí puede refrenar, y poniendo en nuestras mentes las ideas correctas, sí puede refrenar nuestros impulsos, poniendo en nuestra vida los sentimientos correctos acerca de las cosas y las personas. Por último, Santiago hace una tercera advertencia para los creyentes. Él dice que tengamos mucho cuidado y nos advierte en contra de una soberbia arrogante, que es decir, es una manifestación mucho más explícita del orgullo. El orgullo son ideas, sentimientos, actitudes, pero una soberbia arrogante son acciones deliberadas para demostrar que somos superiores, que somos más capaces, que tenemos mayor jerarquía, que somos más valiosos que otra persona. Y algo estaba escuchando Santiago en las conversaciones de los hermanos en la iglesia, o en diferentes iglesias, que se daba cuenta que los hermanos estaban tomando a la ligereza que el tiempo y los tiempos le corresponden a nuestro Dios. Estaban pensando que podían planear para dentro de un año hacer algo y lucrar sobre cierto negocio y viajar de aquí para allá y hacer lo siguiente. Y Él les dice, ¿no se dan cuenta que su vida es tan volátil como el vapor de agua de la neblina, que en un momento puede estar y en los siguientes 15 minutos ya no está la neblina? Siempre al hablar de lo fugaz que es la vida del hombre, siempre utilizaba el ejemplo de esta flor que en la mañana florece y en la tarde ya está marchita, pero eso es un plazo de tiempo muy largo, hermano. Ahora voy a usar esta figura de la neblina que dice Santiago. La neblina en 2 minutos puede desparecerse. Hermanos, podemos estar muy preparados y con muy buena planeación y muy bien intencionados para este año, pero eso no cambia la realidad de que nuestra vida es como neblina. No podemos decir ni siquiera que la próxima semana seremos capaces de hacer algo. Pero entonces tenemos el peligro, hermanos, de caer en esta figura de conversación, de esta figura verbal de nuestro idioma, que ya se convirtió como que se convirtió simplemente en una frase más de nuestro vocabulario, de nuestro repertorio del español. Si Dios quiere. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Lo hemos convertido en algo tan habitual como el hasta luego, tanto como el cómo estás, tanto como el cómo te va. Y lo que Santiago quiere decirnos es que si Dios quiere, es realmente una oración breve. Cuando yo tenemos una conversación pendiente, mi hermano Raúl, mi hermano Oscar y mi hermano Alcides, y ahorita en la mañana mientras trapeábamos agua le decía a mi hermano Alcides, pues tal vez ahorita al final del servicio podamos platicar un poco, podemos hablar un poco de eso. O quizá más adelante. Pero ese era el momento de hacer una oración
y decir, si el Señor nos concede la vida, si el Señor nos concediera gracia y pudiéramos en algún día de la semana contar con vida y su bendición para hablar de este tema importante. Debe ser una oración continua en tu vida. Si Dios en su inmensa misericordia me concede este año hacer esto. Y eso constituye tu diálogo, tu conversación continua con Dios, que es de lo que hemos hablado en otros mensajes. Le añades esto, que Él es el Señor de los tiempos, Él es el Señor de la siguiente hora y es el Señor del siguiente año. Y tienes que esperar en su misericordia para que Él nos conceda la vida para hacer todas esas cosas que queremos hacer, principalmente servirle a Él como iglesia. Entonces, cuidado con esa soberbia arrogante, que en este caso Santiago le expresa así: ustedes piensan que son señores de su tiempo y que el año que entra es una certeza que van a poder ir a hacer negocio a tal lugar. Cuidémonos de esos tres enemigos, confiemos en la gracia de Dios y tengamos en cuenta estas tres advertencias. Pero hermanos, es como que complicado, ¿no? Tener siempre en mente estas tres advertencias y estos tres temores, estos tres enemigos. Hay un camino mejor, el camino mejor es vivir por fe. El vivir con esperanza en que Jesucristo es nuestro Señor, que Él es poderoso para guardar nuestro depósito, que Él nos acompaña día a día, que Él nos capacita, que Él nos fortalece, que Él nos enseña. Esa es la mejor fórmula. No solo para tener en cuenta tres advertencias, sino eso supera tener el control de 50, 60, 70 advertencias que nos puede hacer la palabra. El Señor vino a aligerar nuestra carga. El Señor vino a poner su yugo, sí, pero dice que su yugo es fácil y su carga ligera. Entonces, si vivimos cada día por fe, y ese debería ser el propósito de este año en tu vida, el propósito principal, vivir cada día por fe, con esperanza de que todo aquello que yo estoy anticipando que va a salir mal, con esperanza de que todo eso que yo estoy viendo que se avecina como un problema, con esperanza que Dios puede dar los medios y puede intervenir si Él quiere de una manera sobrenatural y milagrosa para cambiar ese resultado. Hermanos, si vives cada día en esperanza, dependiendo de Dios, dependiendo de su gracia y su misericordia, no tendrás que tener en cuenta ni estos enemigos ni estas advertencias. La esperanza, la fe y el amor son esta tríada que es mucho más importante que estas tres advertencias y que estas tres enemigos que tenemos y que enfrentamos cada año. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar para terminar el mensaje. Vamos a tener un último canto. Sí, muy bien. Sirve que damos tiempo que los hermanos se aproximan. Muchas gracias, hermanos, por su dedicación, por en este tiempo difícil de descanso dedicar horas adicionales al ensayo, y gracias a Mario que nos está de visita pero nos acompañó en el grupo, en el equipo de alabanza. Gracias a Dios por su vida, y Elizabeth y su pequeño Mario. Vamos a orar, hermanos. Padre, te bendecimos, Señor, y estamos expectantes primeramente de que tú concedas la vida, Señor, sabiendo que eres el soberano de todas las cosas, Señor. Nuestro anhelo en nuestro corazón es llegar a plenitud de días, plenitud de años, como dice tu palabra. Pero confiamos, Señor, en que tú eres el soberano con una sabiduría mayor a la nuestra, Señor. Confiamos en que tus tiempos son perfectos, Señor. Confiamos en que tu palabra es poderosa y suficiente para guiarnos, transformarnos a cada momento de nuestra vida, Señor. Padre, tú enviaste e inspiraste a Santiago para que nos hablara de estas tres enemigos que tenemos como creyentes, Señor. Pero tú nos das mayor gracia, Señor. Lo reconocemos, que tú nos das mayor gracia cada día en nuestra vida. De múltiples formas nos das esta gracia para enfocarnos en seguirte a ti, en seguir tus pasos y no en estarnos cuidando de estos tres enemigos, Padre. También nos has dado estas tres advertencias, Señor.
Queremos por fe y con una actitud de humildad, Señor, acercarnos a ti y cumplir y estar protegidos por tu Espíritu Santo de estas advertencias que pueden ser cosas dentro de nosotros que pueden dañar nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual, nuestra relación contigo, Señor. Concédenos vivir cada día por fe, Señor, en este 9 año. Concédenos prosperar espiritualmente en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.